Bienvenidos al podcast de Coembi. Prepárate para un viaje emocionante mientras exploramos lo último y lo mejor en tecnologías innovadoras, herramientas de código abierto e ideas visionarias. Te llevaremos en una aventura cautivadora mientras descubrimos historias, discutimos ideas y nos conectamos con líderes que están cambiando el juego y dando forma a nuestro futuro digital. Así que siéntate, relájate y prepárate para inspirarte. Hola a todos y gracias por acompañarnos en otro capítulo del podcast de Coembi, donde traemos las mentes más talentosas, los meros en tecnología y negocios, para que nos compartan un poquito de sus opiniones y que nos compartan, por supuesto, ese conocimiento que traen. Hoy tenemos a Carlos Quiroga con nosotros, más que un amigo, colega también de la comunidad. Y entonces pues estamos acá para charlar un poquito sobre Lean, sobre Agile y cómo ese pensamiento sistémico realmente puede ayudar a combinar las metodologías. Bueno, Carlos, bienvenidos. Cuéntanos, ¿quién es Carlos? Ok, bueno, Carlos Arturo Quiroga es una persona que ha venido trabajando mucho con la tecnología. Yo descubrí la tecnología y sobre todo el desarrollo de software cuando ingresé a la universidad. Yo empecé a estudiar inicialmente fue ingeniería eléctrica y veía era temas de potencia, de alta potencia, de cableados y algo de microelectrónica. Y una de las materias que tenía que ver era programación uno. Y a mí me encantó el tema de programación. Empecé a programar con Lotus y con lenguajes muy básicos. Y descubrí que eso me gustaba y empecé a hacer más cursos de programación y ahí empezó mi carrera como programador. Y pues he pasado por todos los roles, líder técnico, hice algo de gerencia de proyecto, pero me gustó más la parte técnica. Y cuando conocí lo que hacía un gerente de proyecto y lo que podía hacer un arquitecto, dije, yo quiero ser arquitecto y ahí fue cuando me perfilé y he estado todo el tiempo trabajando en temas de tecnología. Excelente. Pero, un poquito de curiosidad, además de Lotus, ¿qué otros lenguajes de programación fueron los primeros que te iniciaste? Eso me da mucha curiosidad. Hay mucho Uy, background. yo en el colegio programé en Basic, luego aprendí cosas en Delphi, C++, y ya cuando empecé a mi vida laboral, empecé a trabajar mucho con Java. Entonces conocí toda la evolución de Java desde cuando era solamente un lenguaje de programación, luego vino todo el Java 12E, eh, y luego ya Java EE, o sea, le quitaron el 2 porque hubo una época que se llamaba ya Java 12E, toda la evolución que ha tenido Java como una plataforma de desarrollo fuerte. En el camino no me he desligado de algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser profesor de programación funcional. Entonces, ahí veíamos, era Haskell y Smalltalk, que son lenguajes un poco diferentes, que son lenguajes más orientados pues son lenguajes funcionales. Y claro, cuando empieza a verse el mundo del JavaScript, uno empieza a entender que hay cierta relación con los lenguajes funcionales, porque JavaScript tiene una lógica un poco por debajo basada en lenguajes funcionales. No es un lenguaje funcional 100%, sí tiene cierta herencia de ahí. Y en general a eso he visto la evolución de los lenguajes. Creo que los lenguajes van a seguir evolucionando. Y hoy en día pues está Python, hay buenos resultados con Go, hay buenos resultados con Rush. Entonces creo que la gente que esté interesada en aprender de programación debería un poco entender la lógica de lo que es segmentar problemas en términos de funciones y en términos de resolución, independiente del lenguaje, y luego sí desarrollar skills en un par de lenguajes de cómo manejar pues todo el tema de variables, definición de estructuras de datos y bueno, todas las manejo de objetos de agrupamiento, filas, colecciones, todo ese tipo de cosas, pero lo importante es tener las bases de una buena práctica en programación. No, y de ahí me imagino que viene digamos, esa pasión por la arquitectura como tal, porque pues acabaste de dar un key muy clave que siempre escucho cuando ya estoy hablando con arquitectos, es que ya el lenguaje de programación tiende a ser independiente, o sea, no es algo que realmente marca la historia, sino es el cómo desarrollar la solución, pensar en cuáles son esos tipos de variables, no desde el punto de vista de programación, sino desde el punto de vista de negocio que uno tiene que implementar o hacer para poder definir una arquitectura.
Cuéntanos un poquito más sobre esa pasión sobre la arquitectura que desarrollaste. Expande un poquito más en esa parte de la historia que me interesa mucho. Ok, estando yo en un cargo en una empresa local con unos amigos, donde ellos hacían mucho desarrollo en Delphi. Yo venía de trabajar en otra empresa trabajando mucho en Java y él quería tener un equipo un poco especializado en Java porque eso fue hace casi 15, yo creo que más, como 20 años, cuando Java empezó a coger mucha fuerza y empezó a sobreponerse sobre otros lenguajes de programación, empezó a ser como el lenguaje de programación líder. Y Sí. ellos querían desarrollar un equipo en Java y ahí fue cuando yo empecé a ser parte de su, pues, me cambié de trabajo, me pasé a trabajar con él, a trabajar muy en una empresa muy de amigos y a formar ese equipo que aprendiera Java y a hacer algo de migración de las cosas que tenías hechas en Delphi a llevarlas a Java y ahí ya tuvimos que empezar a pensar en segmentar bien esa solución. Y esa es como la primera aproximación al rol de arquitectura que yo tengo. Porque yo tenía a mi cargo el liderazgo de todo el equipo de Java, pero también tomábamos las decisiones a nivel de cómo estructurar la solución y hacer algo de arquitectura. Cuando yo estaba ahí, tuve la oportunidad de ir a trabajar en mi primer rol como en una multinacional. En su época se llamó EDS, después la compró HP, y bueno, migró, hoy en día creo que es parte de una consultora, no sé qué pasó con ellos, pero yo fui a un rol más de desarrollo. Ellos estaban haciendo un proyecto grandísimo para gestión de lo que era una aplicación para el gobierno, para la Contraloría General de la República en Colombia, y teníamos que desarrollar diferentes módulos asociados a los procesos que hacía la Contraloría. Entonces, habían unos procesos asociados a vigilancia, otros a procesos a guardar pruebas, habían diferentes procesos, todo eso se hacía en Java. Y ahí empecé a trabajar en conjunto con el equipo de arquitectura de la solución. Y ya empecé a decir, ok, este rol esto es lo que yo quiero empezar a ser más arquitecto. Y luego tuve la oportunidad de asumir el rol de arquitecto de soluciones en Oracle. Ahí es cuando uno empieza a entender la práctica de arquitectura, empieza uno a entender que tiene diferentes matices y que hay que asociarla a cada uno de los niveles que tiene una aplicación. Cuando estamos trabajando con aplicaciones de software, hay diferentes niveles. Está el nivel de infraestructura y hay rol de arquitecto de infraestructura. O sea, es esa persona que conoce cuáles son las piezas que deberían integrarse a nivel de infraestructura, a nivel de redes, a nivel de almacenamiento, para poder desarrollar una buena solución. Yo empecé más por el rol de arquitecto de software. El arquitecto de software es un rol un poco diferente a ese del que estábamos hablando, porque el arquitecto de software tiene que entender, uno, cuáles son las capacidades que tiene un lenguaje de programación, cuáles son los buenos patrones que puedes aplicar dependiendo de ese lenguaje de programación y cuáles de esos patrones, dependiendo del problema de negocio que quieras resolver, son los adecuados para poder hacer una solución. Entonces, ahí tú trabajas bastante en eso, en componentes de software, en cuándo usar un caché, cuándo usar una fachada, cuándo usar una interfaz, cuándo crear objetos a través de una fábrica, cuándo hacer llamados remotos o hacer distribución de carga, cuándo hacer paralelismo. Sin embargo, debes trabajar de la mano con los arquitectos de infraestructura para saber esos componentes de software donde se deberían desplegar mejor a nivel de componentes de infraestructura. Luego aparecen varios roles, entonces han habido arquitectos de procesos, arquitectos de negocio, que buscan implementar, cuando uno estudia sistemas, uno aprende a ver el mundo a través de componentes que hacen parte de un sistema más común y se aplica mucho pensamiento sistémico.
Entonces, esa forma de pensar uno la aplica en esos diferentes capas. Entonces, los que hacen infraestructura aplican pensamiento sistémico sobre componentes de infraestructura. Los que hacen desarrollo de software aplican pensamiento sistémico sobre componentes de software. Los que hacen arquitectura de negocio aplican pensamiento sistémico sobre diferentes componentes funcionales que definen un negocio. Y ahí uno empieza a entender, bueno, cuáles son las capacidades que un negocio necesita desarrollar, pero no son capacidades técnicas, son capacidades funcionales. Y luego aparece un rol un poco más global, que es el arquitecto empresarial, que busca orquestar las decisiones que toman esos diferentes roles de arquitectura. Entonces, ahí es cuando yo nombraba que hacer ese símil entre la ingeniería civil y la arquitectura y la ingeniería de sistemas y la arquitectura de software, a mí no me cuadra. ¿Por qué? Por una gran diferencia. Los objetos que construyen en la disciplina, tanto de ingeniería civil como en la arquitectura, son objetos estáticos, son objetos físicos que se mantienen constantes durante el tiempo. El software no. El software es muy cambiante, el software evoluciona muy rápido y ahí aplica más una técnica más adaptativa, más de estar tejiendo, más, yo lo asemejo mucho con lo que hace mi esposa, ella trabaja con artesanos y ellos trabajan, por ejemplo, en el tema textil, están normalmente tejiendo, construyendo un producto final que sí es físico, pero toman decisiones en la medida que se van adaptando a el producto o al material que están usando. Yo creo que en ingeniería nosotros tenemos que hacer eso y por eso yo creo que la arquitectura de software o le deberíamos definir el nombre de arquitecto para no pensar en esas piezas estáticas y pensar de alguna forma como no sé, como un sistemólogo o alguien que analiza y que define sistemas más que definir patrones o comportamientos generalizables que sí pueden aplicar en la arquitectura. Y ya como para cerrar y no extenderme, otra de las cosas que tiene el software, que es esa constante evolución, también es la constante innovación tecnológica. O sea, si yo hoy voy a diseñar una arquitectura para resolver un problema transaccional, yo debería pensar en cómo los APIs que no los tenía hace 20 años me sirven, o yo debería mirar cómo manejo de caché me sirve que en el pasado no se tenía. Y en la medida que vaya evolucionando, no sé, la programación cuántica, el tema de inteligencia artificial, el tema de capacidad de procesamiento, yo tengo que estar involucrándolo en la toma de decisiones para mantenerlo menos legado una solución. Porque uno de los grandes problemas que tiene la tecnología es que cuesta mucho mantenerse actualizado y a veces tomamos decisiones estáticas pensando como arquitectos de arquitectos o ingenieros civiles y no planeamos qué tanta flexibilidad le entregamos a una solución para que el costo del legado no sea tan alto que ha venido pasando. O sea, si uno mira los costos asociados a mantenimiento que hay, sobre todo en empresas grandes como la banca o empresas muy grandes, tienen mucho legado y es porque consideramos que esas piezas de software iban a ser perduraderas en el tiempo y eso es un cambio de pensamiento que tenemos que tener a hoy en día. No, estoy muy de acuerdo con algo que dijiste, y es que hay muchas de las metodologías que a veces están aplicando, no aplican para productos físicos, ¿cierto? Pero no para software. Y creo que definitivamente, de cierta manera, ya entraste en el tema de hoy, que es sobre Lean, Agile y pensamiento sistémico. Am, Quisiera que si hiciéramos un pasito atrás y ayudáramos tal vez a la audiencia a entender qué es pensamiento sistémico, por qué es importante. Ok, listo. Bueno, el pensamiento sistémico es una de las ramas de la ciencia que evoluciona un poco desde la matemática y desde la física y empieza a aparecer en el caso de la física y la matemática cuando empezamos a darnos cuenta que ciertas leyes no son aplicables de forma general, son aplicables de acuerdo a un contexto. Eh, y el gran salto que uno podría nombrar es entre las leyes de Newton y las leyes
de la relatividad que expuso Einstein, porque las leyes que supuestamente aplicaban para todo el universo, que eran las leyes de Newton, deberían aplicar en todas dimensiones. Y cuando Newton, y cuando Einstein, y cuando Oppenheimer, bueno, todo el tema, cuando se empieza a estudiar el átomo, nos empezamos a dar cuenta que uno no puede aplicar las fuerzas de gravedad a un electrón girando alrededor de un átomo. Es más, yo no soy experto en física, lo que entiendo es que los electrones realmente no están girando, es una abstracción que hicimos para representar lo que creíamos que pasaba allá. Ahora, ¿qué pasa allá? Invito a que investiguen en YouTube y que vean de cómo se comporta realmente el átomo, pero en principio no es lo mismo. Entonces, claro, cuando empezamos a entender eso, empezamos a darnos cuenta que uno debe analizar las leyes dependiendo del contexto. Y ahí empieza a aparecer, a entender el universo como si fueran sistemas. Y empiezan a aparecer ciertas variables de pensamiento sistémico. Cuando uno analiza el pensamiento sistémico y luego aparece el pensamiento complejo, parte de ver cómo podemos observar el mundo. Y, por ejemplo, el pensamiento complejo se aplica mucho para analizar comportamientos animales, comportamientos de masas, comportamientos de pájaros, comportamientos de especies que trabajan de forma grupal, porque las bases del pensamiento complejo que vienen del pensamiento sistémico es, uno, que los objetos simples como sí solos no se comportan como el todo, es decir, no hay linealidad. O sea, yo no puedo decir que 1 más 1 es 2 cuando estoy trabajando en contar capacidades en dos miembros de una especie, que cuando se juntan no hacen 2 veces lo mismo o no hacen la suma de lo que hace uno más lo del otro, sino que desarrollan un comportamiento mejorado al trabajar de forma compleja. Eso pasa con las comunidades. Es lineal. Lo otro es que en la medida de que las relaciones entre los elementos que hay a nivel del sistema hacen más complejo el sistema. Es decir, eh, si uno analiza una solución en donde solo tienes almacenamiento en una base de datos, eso funciona bien, pero cuando tú le agregas una capa de funcionalidades conectándose a la base de datos de diferentes funcionalidades, la base de datos empieza a tener diferentes cargas y empieza a ser más compleja. Y si a eso tú le agregas una interacción con el cliente, ese sistema es más complejo que simplemente hacer el diseño de una base de datos de algo que almacena datos, que los permite recuperarlos y que permite tener ciertas relaciones sin decir que una base de datos no sea compleja. Pero en la medida que vas agregando sistemas más complejos a sistemas más complejos, aumenta la complejidad. Y bueno, ahí nos vamos a otra rama de la ciencia que es los sistemas caóticos. Entonces, en general, el pensamiento sistémico, para volver a tu pregunta y simplificarlo, es una, todo, todo elemento que voy a analizar lo veo como un sistema. ¿Qué es verlo como un sistema? Que tiene diferentes piezas que actúan de forma independiente por sí solas, que al conectarlas aumentan la complejidad en la medida que aumentan sus relaciones, y el comportamiento individual no es la suma de los comportamientos particulares, sino es un comportamiento diferente y es evolucionado. Y yo tengo que entender esos dos puntos. ¿Por qué? Porque yo no puedo limitarme a la generalidad de la abstracción sin saber internamente cómo cualquier acción que afecte a uno de esos elementos que hacen parte del sistema pueda cambiar, porque el quitarlo o el ponerlo o el modificarlo impacta completamente dentro de todo el sistema. Entonces uno tiene que entender esas vistas desde afuera, desde la generalidad, pero sí adentrarse a la particularidad. Y eso aplica mucho en arquitectura. Eso se relaciona con los ejemplos que venía hablando de los componentes de software o las piezas de cada software. En la medida que hacen parte de una solución más grande, me permiten tener una mejor solución, y eso aplica mucho en arquitectura. No, de hecho, gracias por esa aclaración, porque incluso a mí me ayudó mucho a las soluciones desde el punto de vista de infraestructura, que es lo que hago yo, donde pues sí, todo el mundo puede decir, oh, tal solución funciona para todo, y realmente no lo es. Eso simplemente puede uno decir, generalmente esta solución puede aplicar para estos casos, pero uno tiene que entrar siempre en contexto. Incluso me han pasado casos donde
dos fintech que supuestamente deberían tener exactamente los mismos problemas, en la misma línea de negocio, y tienen problemas diferentes, porque es que la contextualidad, como vos dices, es lo que marca realmente esa diferencia, y por eso es que uno tiene que siempre adaptarse al contexto. Como también está el famoso dicho, oh, tal lenguaje es el mejor. Realmente no, es dependiendo del contexto en el que uno estamos trabajando. Mi pregunta sería entonces, ya ahora que entendemos cuál es el pensamiento sistémico, eh, ¿cómo eso se relaciona con la otra parte del tema? Con Lean, con hallado, ¿cómo lo relacionamos? Ok. La ingeniería de sistemas ha sido una ciencia nueva y como ha sido entendida desde las matemáticas y desde sus bases científicas, entonces hemos tratado de aplicar patrones que ya funcionaban en ciencias más maduras. Ya nombré el caso de la ingeniería. Ahora, en el caso de desarrollo ya de soluciones, le podíamos aplicar el patrón del modelo de fábricas, ¿sí? En productos físicos que se producen de forma masiva. Entonces, la tecnología adoptó mucho esa práctica, e incluso de ahí viene un término que para mí, igual yo trabajé mucho en fábricas de software, pero después del tiempo yo creo que ya no aplica tanto porque el proceso de creación de software no lo puedes automatizar como producir chocolates o producir productos, porque el contexto del para quién es ese producto ha venido cambiando y ha venido evolucionando en el tiempo. Ahora, uno no puede negar que hace 20 años los usuarios de software eran empresas particulares. Por ejemplo, el software mucho se utilizó en banca, y no en banca para el negocio de la banca, sino en banca para el negocio de contabilizar la plata. O sea, los sistemas bancarios básicos son máquinas calculadoras, son máquinas registradoras que lo que hacen es contabilidad. Entonces, cuando el software está en esos nichos, son reutilizables, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema contable está asociado a las leyes de un país y no cambia mucho. Entonces, por lo tanto, un sistema contable sí puede llegar a ser implementado de la misma forma, con los mismos componentes de hardware, con la misma interfaz. ¿Por qué? Porque es bastante estático en términos de que no tiene mucha complejidad. Sin embargo, el software evolucionó tan rápido que permitía hacer muchas más cosas, hasta que hoy en día detrás de un celular tenemos software. Y el celular permite desde tomar fotos, eso se hace vía software, ya no se hace vía manual como se hacía la fotografía antes, reproduce música, te permite manejar un calendario, te permite enviar correos, te permite manejar el banco, te permite hacer podcast, te permite hacer tantas cosas que decir que uno pueda estandarizar esos componentes de software y ponerlos en una fábrica cada vez va a ser menos. Entonces, eso implica que haya un cambio. El otro cambio que hay es la evolución tecnológica. O sea, hace 5 años había inteligencia artificial en laboratorios, no había inteligencia artificial en el mercado. Hace 15 años o 10 años no había la capacidad de tener un servidor a la cuenta de un clic, como lo puedes tener hoy en día en la nube, o lo puedes tener a través de una plataforma. Hace de 7, 8 años, si yo quisiera hacer un ambiente de desarrollo, yo tenía que ir y configurar un servidor y montar ese servidor. Hoy en día yo entro a cualquier plataforma de skills, o a labs, o hay diferentes playgrounds donde yo entro, me conecto, hablemos de Kubernetes. Yo entro a la playground de Kubernetes, hago clic y ya automáticamente me despliega todo detrás una máquina que ya tiene Kubernetes instalado, en la cual yo puedo jugar. Entonces, eso hace que tengamos que tomar decisiones de forma más cercana en el tiempo. No quiero decir más rápido, sino estar constantemente evaluando la ruta que yo estoy tomando. Y cuando uno mira las prácticas ágiles nacen de esa necesidad. O sea, nacen de la necesidad de evaluar el estado del sistema, y volvemos al pensamiento sistémico, de forma más continua. ¿Y qué busca una práctica ágil? Lo que busca es
decir qué quiero entregar en un corto plazo o qué quiero desarrollar en el corto plazo. ¿Para qué? Para que una vez yo ya lo haya entregado y ya esté disponible en el mercado, ya esté funcionando, ya le haya entregado valor al cliente, es decir, ya el cliente pueda usarlo, poder evaluar y preguntarle, oye, ¿esto sí es lo que necesitabas o lo podemos adecuar? Y ahí yo voy a tener la capacidad de integrar nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque si yo me espero 2 años para entregar una solución de analítica, en 2 años yo no voy a admitir que me ingrese inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque dije que iba a entregarte en 2 años la solución. Entonces, si yo mantengo esa práctica tan estática como cuando se hacen edificios que, bueno, un edificio se puede construir en, digamos, 6 meses. En 6 meses la tecnología pudo haber cambiado, que era mejor haberlo hecho de otra forma. Entonces, eso busca la práctica ágil. Ahora, el tema de Lean viene un poco de muchos desarrolladores de productos de software empezaron a conocer las prácticas Lean que venían de, pues, realizadas de fábricas de vehículos en Toyota, que es de donde viene Lean, porque ellos se enfocaban más en evitar que en la toma de decisiones se hiciera desperdicio. Entonces, en el desarrollo de software, uno puede llegar a aplicar Lean en ciertos en ciertas prácticas, sobre todo cuando ya tienes un producto en la marcha, ¿sí? Cuando ya tienes un producto, avanzado, claro que habrá personas que han utilizado Lean para desarrollar producto mínimo viable, que me van a decir: "Oiga, no, Lean no solamente es para mantenimiento". Lo que pasa es que es muy eficiente en mantenimiento, ¿por qué? Porque en mantenimiento tú puedes evitar tomar decisiones de desperdicio más rápido. ¿Por qué? Porque sabes más o menos normalmente qué tienes que modificar dentro de una aplicación que ya está corriendo. Sin embargo, uno sí podría aplicar prácticas Lean en el desarrollo de un nuevo producto, sobre todo pensando en evitar divagar. Yo creo que el Lean lo que le agrega al desarrollo de producto mínimo viable es evitar la divagación, porque ellos ven, el Lean ve divagar que puede generarte desperdicio, porque lo que busca es que cada acción que tú realices sea efectiva de cara al entregable. Ahora, en prácticas ágiles, dependiendo del contexto, hay un elemento importante que es la experimentación. Entonces, sí es bueno tener ese balance entre ejecutar de forma iterativa lo mismo, eh, evitar que en esa repetición constante evolucionando yo genere desperdicio, ahí aplico Lean, y evitar quedarme ejecutando siempre lo mismo sin hacer pivotes o llamar a la experimentación. Y eso no es fácil en términos de si tú estás trabajando para una industria que te está demandando mucho entrega. Entonces sí es importante también entender que si tú vas a trabajar con un equipo ágil, sabes que lo que te va a entregar va a tener, o debes aceptar que ese equipo debería estar preparado para cambiar, y trabajar mucho de cara a la expectativa de la solución final para, para, para aceptar que sí puede llegar a haber un cambio de lo que yo concebí inicialmente. La industria lo está aprendiendo a realizar, no ha sido fácil porque la industria todavía sigue solicitando proyectos a 3, 6 meses en donde te dicen, oye, yo necesito este entregable con todo esto que yo me imagino, y todavía estamos luchando con el hecho de, oye, ¿qué tal si cambiamos durante el camino esa expectativa que tú tienes para entregarte un mejor producto? Y a veces el valor de hacer ese cambio, sobre todo porque todavía buscamos tener un presupuesto fijo para el gasto asociado a un desarrollo de software. Y si tú fijas el presupuesto, la flexibilidad empieza a pesar. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad, ¿qué tanto me va a costar y qué tanto se me va a salir del presupuesto? Y eso hay que aprenderlo a manejar, sobre todo entregar resultados financieros de lo que tú entregaste también de forma temprana. Es decir, mira, es que con esta funcionalidad ya logras capturar estos nuevos clientes y yo creemos que con eso era suficiente y no es necesario hacer todas estas otras funcionalidades que se planearon desde el principio. Mejor invirtamos eso para hacer este pivote y ahí lo puedas llegar a manejar. Y ahí viene un rol muy importante que es el del Product Owner, que ayuda a tomar esas decisiones. No, y te agradezco mucho que hayas tocado ese tema del balance,
porque pues, he estado, o sea, yo he estado envuelto en Hallado, he estado haciendo Lean y eso, y siempre me ha salido muy curioso que en algunas cosas se contradicen, aunque son excelentes combinados, ¿no? Y sí me gustaría que en un momentico expandieras un poquito más en cómo tal vez efectivamente combinarlos. Pero antes tengo una pregunta que siempre me ha causado bastante curiosidad y yo sé que vos tienes muchísima experiencia en esta parte, y es, ¿por qué compañías usualmente, y esto me he encontrado muchas veces, dicen, yo soy hallado-ish? Entonces, como que, eh, 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 ¿cuál es el efecto? O sea, ¿está bien ser semi-hallado o es, hey, será mejor que adoptes hallado? O por qué siempre como que modifican tanto el sistema o digamos, la metodología hallado? ¿Cuál sería tu opinión basada en eso? Yo creo que la adaptación de un marco ágil es importante de cara al resultado que estás obteniendo. Recientemente escuchaba a un empresario de Rappi, Rappi, y él decía, y me caló y creo que nos sirve un poco para entender em, entender la diferencia entre la teoría y la práctica. Porque él decía, toda persona que te diga eh, las cosas se hacen así porque sí, o porque la teoría lo dice, es porque hay un sesgo o él lo llamaba sesgo y es un patrón o es un marco mental que uno tiene que hace que uno crea que eso va a funcionar. ¿M? Y es una creencia al final. Y él decía, oiga, antes de decir esto se hace así, tú lo decías en algún momento de generalizar, de este es el lenguaje mejor para todos, este es el patrón mejor, esta es la arquitectura mejor para todos, es importante entender, y por eso nuevamente volvemos al pensamiento sistémico y es, oiga, ¿cómo yo, dependiendo a ver, un poco para organizar mis ideas, los marcos de pensamiento como el marco ágil o lean te dan una forma de ver el mundo. Entonces tú observas el mundo diciendo, ok, este mundo es ágil y si tú aplicas la teoría puedes decir, oye, no es ágil porque, no sé, no hace X práctica. ¿M? No sé, no está haciendo la daily todos los días, está haciendo daily con cierta frecuencia. Eh, entonces tú dices, ok, no son ágiles, pero espérate, antes de cuestionar si es ágil o no, veamos cuáles son los resultados que están logrando por haber tomado la decisión de adaptar la práctica a su contexto. Y ahí viene un poco el juicio del buen cubero o el juicio de la experiencia de decir, ok, yo me estoy dando cuenta que cuando ellos, o sea, me entero por el contexto que cuando estaban haciendo, tomando nuevamente el ejemplo de que hacían la daily todos los días, lo que hablaban en términos de la daily de un día a otro no era diferente. Entonces, no había variables en el cambio del ciclo continuo que hicieran que al hacer la daily al otro día les agregara mucho valor. Entonces tú dices, ok, listo. Entonces, ahí yo diría, ok, ¿qué tanto realmente esa práctica diaria de entregar valor la están aplicando? Ah, no, es que están entregando valor. Y entonces uno puede evaluar y es posible que en esos casos las iteraciones sean de 3 semanas. Entonces, ok, listo. Les está entregando valor. ¿Quieren ser más, quisieran entregar valor con más frecuencia? Sí podemos, no podemos, el contexto no lo permite, sí lo permite, la estabilidad del sistema lo permite o no. Eh, a ver, ¿en qué casos nos ha pasado? Cuando tú le estás haciendo mejoras a un sistema legado, a veces o sea, el sistema legado nunca ha estado entregando releases cada 8 días sino que entregaba releases cada 3 meses. Ahora tú lo tienes entregando releases cada 2 semanas. Ya hay una mejora y tratar de estrecharlo a que sea más ágil, puedes afectar el sistema y puedes hacer que se rompa porque viene con un legado. Entonces, a veces es necesario llegar a esos niveles intermedios donde, oye, eso desde el punto de vista de la teoría no es ágil, pero cuando tú estás viendo la evolución que pasó desde antes de iniciar la práctica a lo que tienen ahora, sí ha tenido una mejora y ese puede ser el nivel. Obviamente podrían llegar a mejorar más, pero eso implica hacer otros cambios más a nivel de arquitectura, tecnología. Ahora, ¿tendrá sentido hacerlo?
cuál es el tiempo de vida que tiene ese producto legado. O sea, uno tiene que entender todo el contexto antes de llevarlo a una generalización. Y yo creo que en tecnología cada vez vamos a tener que generalizar menos. Tenemos que, y eso es un gran reto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo buenas bases en términos teóricos de lo que es un lenguaje de programación o de lo que son las capacidades de una infraestructura o de lo que son las buenas prácticas en definición de procesos de negocio, o sea, si yo no tengo buenas bases teóricas, yo puedo tomar decisiones desinformadas simplemente por moda. Entonces yo creo que en eso la profesionalización de lo que hacemos eh, va a necesitar más volver a las bases para entender cómo esas decisiones que yo tomo pueden llegar a impactar el sistema. Y confiar mucho, o sea, yo creo que va a haber un balance entre las personas que están aprendiendo hoy en día, no sé, partamos de algo que tú manejas muy bien, que son los contenedores. Si yo no sé que detrás de un contenedor hay un sistema operativo que tiene una pila, que tiene una gestión del procesador, yo puedo simplemente creer que el contenedor es simplemente una forma fácil para desplegar aplicaciones. Y yo puedo tomar decisiones de una arquitectura en donde al final no tenga los beneficios de contenerizar, precisamente porque desconocía esas bases. Entonces yo creo que cuando se armen los equipos de trabajo, es importante tener personas con experiencia, con conocimiento, pero también personas, ¿por qué? Porque aprender los nuevos lenguajes de programación y sabérselos todos no es posible. Entonces es importante tener, y yo creo que cada vez los equipos de trabajo tienen que ser más balanceados entre disciplinas, expertise y años. No, definitivamente creo que hay algo que me estoy llevando hasta ahora, es que el pensamiento sistémico se transciende solamente lo que estamos, digamos, el tema de hoy, trasciende a muchos puntos y eso que me acabas de decir de que pues aplicar el pensamiento sistémico al mismo allá, ¿no? Es como de cierta manera, a ver, no sé si está la palabra correcta, pero es cuestionar el contexto en el que estamos para saber si esto que estamos tratando de hacer aplica o no. Entonces, pues me parece muy interesante lo que estás diciendo porque me abre un espectro mucho más allá de lo que creo que incluso estábamos, si mal no recuerdo, estábamos teniendo una charla no hace mucho ahí en Bogotá donde estuvimos hablando de ChatGPT y Stack Overflow. Antes nosotros nos tocaba pelear con los juniors que usaban Stack Overflow como la ley de la verdad sin aplicar un pensamiento sistémico y ahora usan ChatGPT como la ley de la verdad sin aplicar pensamientos sistémicos. Y me estoy llevando acá es que aplicar el pensamiento sistémico incluso a estas herramientas que estamos hoy en día utilizando, creo que le daría mucho más eficiencia o un mejor resultado a lo que estamos tratando de obtener de ellas, ¿no? Sí, sí, y agregarlas es agregarle una nueva variable, o sea, antes tu aplicación o tu proceso de desarrollo, pensemos en el proceso de desarrollo de software donde hay unos requerimientos que se entienden, se construyen unas pruebas, de pronto si se aplica TDD se construye sobre la base de la prueba y se va entregando. Antes yo no tenía un elemento que era asistencia de desarrollo con ChatGPT. Eso no existía. Yo hoy tengo que agregar ese componente y volver a hacer el análisis del impacto que eso le va a generar al sistema para saber si va a mejorar la entrega de valor o no. Casos que han pasado cuando se le agrega ChatGPT y no se entiende el impacto. Sé de casos que han pasado el código directamente a producción y el código le faltaba un análisis de eficiencia. Entonces ahí viene, oye, ¿es mal usar ChatGPT? No, es mal usar ChatGPT sin filtrarlo dentro del proceso. Eh, y ahí es cuando uno parte de las bases. Los procesos de calidad de software o de calidad de producto no se deben obviar independiente que haya herramientas. ¿Sí? Si yo para producir un producto X, no sé, le agrego pulidoras automatizadas, o sea, le agrego elementos automatizados, pero si yo no hago control de calidad, aunque sea testing del producto, es posible que el producto, por el impacto que generó esa nueva herramienta, dañe las bases
estructurales que tenía el producto antes de tener ese elemento nuevo, que sí me dio más eficiencia, pero yo necesito validar bien cuál es el impacto y que no me dañe estructuralmente el producto y lo haga más frágil porque lo pulí de forma automática y no de forma manual. Estoy aquí pensando en voz alta. En el software pasa lo mismo. El hecho de traer ChatGPT, si yo no analizo el impacto que me trae esa herramienta, es posible que yo entregue software de mala calidad y los procesos de calidad son, o sea, todo proceso debería tener elementos de calidad. O sea, una de las prácticas que a mí me gusta mucho es el peer review. Es decir, oye, contarle al otro lo que hiciste. Ah, ok, mira, esto fue lo que me entregó ChatGPT. Ah, oye, mira, te diste cuenta que ChatGPT está copiando código porque pues Chat lo que hace es repetir. Entonces está repitiendo código de este contexto que aplica solo esta parte. Esto último que hizo no es necesario hacerlo acá. ¿Por qué no le quitas eso y hagamos la prueba a ver qué pasó? Ah, mira que sí, ya corre más rápido. Entonces, gracias ChatGPT porque me entregaste una funcionalidad, pero hubo un proceso de peer review para mejorar el software. Yo creo que eso vamos a tener que seguir haciéndolo. Y para eso necesitamos saber programar, para saber si ChatGPT entrega buenos lenguajes, buenos productos o buenas programaciones. Claro, igual ya te ahorró, no sé, 3, 4 horas de trabajo. ¿Qué cuesta tomarle 15 minutos de esas 4 horas que te ahorró a revisar bien de qué peso que te entregó está bien? O sea, más de acuerdo no estoy no puedo estar con vos y ojalá que esto le sirva a muchos equipos que están hoy en día incorporando estas herramientas dentro de su proceso, que les ayude esta charla que estamos teniendo, porque pues definitivamente sí tiene un impacto. No estamos hablando de impactos negativos ni impactos positivos, tiene un impacto. Ya de qué tipo sea, es dependiendo de, como vos dices, qué tanto le hacemos la calidad o qué tanto ponemos un proceso de control sobre eso, ¿no? Una pregunta que tengo y es, ahora, ¿cómo ponemos todo esto juntos? O sea, ¿cómo combinamos Lean, Agile, pensamiento sistémico? ¿Cuál sería como que esa master clase? Porque verdad que yo aquí me estoy llevando muchísima información, así que verdad que te agradezco inmensamente que nos des toda esta información porque de verdad es muy valiosa y ayuda mucho. Entonces, pues, ¿cómo ponemos todo esto juntos? O sea, ¿cuál sería ese, vamos a llamarle, framework sistémico que nos puede ayudar a poner esto juntos? ¿Hay una idea? No, esa es difícil. Es difícil. Es difícil porque, o sea, hay mucho. O sea, cuando uno mira, hay algunos diagramas de modelos mentales que han hecho. Hay muchos modelos mentales que muestran las relaciones entre Agile con Lean y uno los mira evolucionando en el tiempo. Hay mucho. Eh, es difícil decir que hay un framework porque de alguna forma violaría lo que yo estoy diciendo, porque es dar una generalización de eso y decir esto es lo que deberías usar porque viola el tema, o sea, viola lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué recomendaciones en términos de, oiga, entenderlo? Mm, uno, entender las bases. O sea, yo sí recomiendo que se lean libros de Lean, leer libros. A ver, ahorita que estábamos hablando de, por ejemplo, el desarrollo de software, una de las Biblias que yo recomiendo para los equipos de desarrollo y cada vez que tenía gente a cargo que iba a desarrollar, les decía, arranquen a leer la Biblia, que es el del libro de Clean Code. Y ese libro de Clean Code te da no es un curso de programación, es un curso de cómo desarrollarse como un buen programador, porque tiene recomendaciones incluso culturales. Eh, entonces, un poco empezar a tener las bases o de qué cosas buenas yo debería tener para entender este mundo. Entonces, leer, yo creo que buscar buena literatura a nivel de patrones de software, vienen los de Martin Fowler, que, por ejemplo, él tiene un muy buen post a nivel de microservicios. Entonces, un poco irse con esos creadores de las bases y entenderlos y escucharlos y leerlos. Eh, ¿Para qué? Para poder constantemente refrescarse el conocimiento en términos de esas bases. Eh, Ahora, que haya un marco en general, no. Em, es que yo creo que eso también implica un poco buscar
especializarse, ¿sí? Eh, por eso yo he tomado la decisión de especializarme más en el mundo de la arquitectura de tecnología y de software, y apoyarme en personas como tú o como gente que sé que viene trabajando mucho con temas de infraestructura o gente que viene trabajando con temas de analítica, eh, y empezar a comunicarse. Y creo que de alguna forma, si hay algún marco de trabajo, es aprender a comunicarnos. Y para mí el aprender a comunicarnos implica aprender a no generalizar. Y creo que de alguna forma lo decía ahora, y es, oye, ¿qué te lleva a ti a definir que eso que estás diciendo podría llegar a funcionar? ¿Cuál es la base de la experiencia que tienes? Y si a mí no me convence, explicar desde mi punto de vista por qué desde mi experiencia no me convence, no para contradecirte, sino para entre los dos desarrollar consenso. Yo creo que si en ingeniería llegáramos a tener ese tipo de conversaciones, sería mucho más fluido desarrollar producto. Ahora, no es fácil, no es fácil. En el mundo teórico lo logramos hacer. Entonces, ahorita que estamos conversando, tú y yo, podemos decir, oye, sí, eso que dice Carlos tiene sentido, pero cuando estás ante la presión de la entrega o de gestionar un presupuesto o de entregar, o cuando estás ante esa presión, a veces es necesario quedarse con una decisión bien tomada, y no divagar tanto, porque parte de lo que muchas veces pasa en el mundo de los que venimos con muchas bases teóricas es que a veces nos quedamos es con la teoría y a veces es bueno aprender de la lección de una persona que es la que está detrás codificando, detrás tomando una decisión. Entonces, eso yo creo que sería un buen balance. Y nuevamente leer mucho. Yo creo que lo mejor que, o sea, la tecnología no permite que uno se desactualice y hay que leer demasiado, y hay que disfrutar leer, y lo otro que a mí me ha servido es esto. Ujú. Participar en foros, participar en comunidades, porque cuando las comunidades sí tienen un propósito en términos de aprender, te pueden servir mucho. Si la comunidad simplemente está como para hablar bonito sobre lo que está pasando, a veces se divaga mucho y los mensajes, es mejor archivar esos chats, eh, porque a veces también caemos mucho en opinar y de pronto estoy cayendo en eso. No, antes, gracias porque sí, aunque ya, definitivamente de acuerdo con vos en el tema de que pues, incluso hasta por un momento caí en la generalización intentando buscar un framework. Entonces, pues, tal vez mi punto de partida sería, y no sé si esto estás de acuerdo con esto, pero tal vez para darle algunas guías a la audiencia es, algo que sí puedo decir que me ha servido mucho es empezar por el pensamiento sistémico. De hecho, me ayudó mucho. Estoy hablando de que recientemente me acabo de terminar de leer el libro El arte de la guerra. Y excelente libro. Y aunque uno no lo vea directamente, utiliza el pensamiento sistémico constantemente. En todos los capítulos que está trabajando el libro, siempre utiliza el pensamiento sistémico, porque incluso aunque en general Sun Tzu da como, por ejemplo, aquí están los 5 factores que uno tiene en la guerra, pero siempre dice para cada factor no es este el absoluto, dependiendo de estos factores, es dependiendo de estos factores, dependiendo de estos factores. O sea, siempre, o sea, da como una especie de guía, más siempre invita que en cada uno de los puntos depende de los factores y al final volvemos a hablar del famoso contexto. Entonces eso creo que me lleva, o sea, no sé si estás de acuerdo con eso, le daría como consejo a la audiencia que intenten mirar el contexto siempre para poder entonces evaluar qué es lo que aplica, ¿no? Basado en lo que has estado comentando en la charla. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, antes de ir cerrando nuestro capítulo de hoy, es, a mí me gusta humanizar mucho a nuestros invitados, porque pues detrás de la tecnología y de todo lo que estamos hablando siempre hay un humano, y el humano es el que hace realmente el éxito. Entonces me gustaría hacerte dos preguntas. Una es, si tienes alguna anécdota que nos puedas contar personal que te haya impactado en tu vida y que a partir de ahí es que hoy en día, por eso es que estoy en esta posición.
Y segundo, ¿qué consejo le darías a aquellos que están empezando en este mundo de arquitectura, de Lean, de Agile o pensamiento sistémico? ¿Qué consejo le darías para empezar? Ok, voy a empezar por la segunda pregunta del consejo. Yo creo que yo invitaría a las personas a que estén dispuestas a comunicar su conocimiento. O sea, hoy en día hay muchas personas que tienen mucho aprendizaje y que no desarrollan el skill de comunicarlo en público, eh, ahorita estamos haciendo unos cursos en Key y Cine y nos ha tocado como a 3 personas preparar los cursos y hay 15, 20 personas tomando el curso y yo diría, oye, qué rico sería que ellos se animaran a preparar el material. Entonces, un poco, si a mí me piden un consejo, oye, mira, Carlos, yo estoy aprendiendo, estoy desarrollando este tema de tecnología, y yo le diría, ok, ¿dónde estás publicando? ¿Tienes un blog? No, es que me da pena. Empieza por escribirlo. Y has grabado videos explicando lo que haces. Y yo no lo hago mucho, pero ya también estoy buscando hacerlo. Pero es un poco, ¿por qué? Porque eso te desinhibe y te da la posibilidad de comunicar tu conocimiento y de aprender. En tecnología, la mejor forma de aprender es enseñar. Cuando tú enseñas, aprendes. Y ese es como el consejo que les diría, es, enseñen lo que hayan aprendido. No es poco lo que han aprendido, siempre lo que uno aprende es mucho. Entonces vayan con esa visión, oye, lo que yo aprendí, no, es que aprendí no sé, a crear, a sacar el YAML de un deployment, ¿sí? Que no sabía hacer eso. Oye, ponlo en TikTok. Oiga, ¿por qué? Porque a veces, oiga, entender el deployment con la estructura del JSON es importante y la gente a veces no lo sabe. Y, ay, oye, mira, encontré este video y eso ayuda. Entonces uno a hacerlo, porque nuevamente reitero, enseñar le permite a uno aprender y ese es el consejo que doy. Anécdotas. Pues yo tengo muchas anécdotas en mi vida. El haberme enamorado joven, el haber tenido una hija joven, mm, cosas curiosas que me hayan pasado. Bueno, yo tengo una anécdota de ser arriesgado y eso es otro consejo y es no tenerle miedo a asumir retos. Y cuando yo estaba trabajando en IBM, yo empecé a trabajar con omnicanalidad y multicanalidad, trabajando con procesos distribuidos y en banca eso es muy importante porque cuando uno entiende la industria bancaria tiene muchos canales de atención, tiene las cajas, tiene los cajeros, tiene las integraciones que hay a través del pago de una tarjeta de crédito y tener una arquitectura omnicanal para ellos es muy importante. Yo me puse a estudiar eso y en algún blog interno de IBM decían que necesitaban a un ingeniero o a una persona que supiera de omnicanalidad. Y yo dije, yo sé de eso. Yo venía estudiándolo y eso me permitió ir a trabajar a Arabia Saudita durante 3 meses en un banco. eh, con un inglés más o menos. Yo no soy malo en inglés, pero pues no soy nativo. Entonces, cuando hablo en inglés me enredo. Sin embargo, me permitió ir y me permitió vivir la experiencia de ver otra cultura. Yo creo que los sistemas y agregando también tienen que ver con mucho con la cultura y eso habla de la humanización de la que tú hablabas. O sea, la forma como hacemos software en Latinoamérica no es igual a como hacen software en Europa o como hacen software en Asia. Yo conozco algo de Europa, Estados Unidos y tuve la oportunidad de trabajar con gente en Arabia y algo de China y pensamos completamente diferente. Entonces, eso es parte también de lo que invito a que hagan. Las personas que trabajan con tecnología tenemos la oportunidad de viajar, tenemos la oportunidad de explorar otras culturas y eso nos permite entender que la ciencia, la tecnología es universal. Entonces, un poco para dejar esa anécdota es eh, que tuve la oportunidad y ojalá la pueda seguir teniendo, de estar en otras culturas gracias a esto de la tecnología y invitar a que de cara a que les guste la tecnología, si les apasiona mucho, los puede llevar a incluso ir a ver otras culturas. Carlos, de verdad que muchas gracias primero por el consejo. Definitivamente estoy más que de acuerdo con ese consejo
Y antes quiero agradecerte también por tus esfuerzos que haces en la comunidad, porque sé que pues también tomaste ese riesgo, digamos, dijiste, voy a enseñar, voy a ayudar, voy a hacer el KCNA y voy a hacerlo, y te agradecemos mucho por eso. Eso es de verdad algo para admirar. Y me encanta esa anécdota, porque pues a veces, eso sí, el miedo a no tomar el paso, digamos que tiende a hacernos perder oportunidades, ¿no? Y eso es una de las cosas que pues yo creo que está este mundo lleno de oportunidades. Entonces si se te presenta una, tomarla. A veces hay que tomar el riesgo, como dice, yo sé de eso, hagámosle, intentemos hacerlo, ¿por qué no? Y de verdad te agradezco mucho por esas palabras. Con esto, antes de ir cerrando, Carlos, ¿qué podemos saber? ¿Dónde vas a estar? Aquí vamos a poner en la descripción tus credenciales y tu LinkedIn, pero cuéntanos qué estás haciendo en los últimos meses, o qué esperamos de ti en los próximos meses. Ok, bueno, ¿qué cosas estoy haciendo? Estudiando mucho. Estoy estudiando AWS, estoy estudiando nube, GCP, Azure, nube. Estoy entendiendo mejor contenedores. ¿Por qué la toma de decisión de los contenedores? Porque creo que nos va a permitir evolucionar más rápido la tecnología. Y si bien serverless es una variable que uno pueda llegar a utilizar, serverless no sirve para todo, entonces sí es bueno complementarlo con contenedores. Yo invito a que entiendan un poco esa tecnología, porque yo creo que en el futuro muchos de los sistemas nuevos y las modernizaciones se van a llevar a contenedores mezcladas con serverless, con nube híbrida también. En general, no todo es generalizable. Entonces, estoy en eso, y una de las prácticas que estamos desarrollando con unos amigos es la práctica de FinOps, porque estamos ofreciendo servicios de consultoría en FinOps. El mundo está dándose cuenta que los recursos no son infinitos, que tenemos que cuidar los recursos que hay, y cuidarlos desde una visión económica. La economía asociada al gasto de los recursos impacta fuertemente el planeta, y eso genera desperdicios, volviendo al pensamiento Lean. Y tomar buenas decisiones de cuidar los recursos es algo que plantea FinOps. FinOps plantea como 5 marcos de trabajo. Uno es el costo eficiente, otro es entregar valor, otro es trabajo colaborativo, y uno de los que tiene es el tema de sostenibilidad. Es decir, cuando yo desarrollo una solución, no solamente debo pensarla desde el punto de vista de la eficiencia de negocio, de la buena operación, de que no se, o sea, que tenga un buen nivel de servicio, de que sea resiliente, que sea escalable, pero que también tenga un menor impacto. Y eso implica entender el costo de huella de carbono, de desperdicio que pueda llegar a generar una solución. Cuidémoslo. Cuidémoslo. No, te agradezco eso, y creo que ya establecimos el próximo tema para la próxima charla que tenemos, ¿no? Así que queda la invitación abierta para que la próxima vez hablemos de FinOps, porque sé que eso es un tema muy importante, también me apasiona mucho, también me interesa mucho que cuidemos el planeta. Creo que podemos hacer más con lo que tenemos, no hace falta que creemos más y más y más. Yo creo que podemos hacerlo con lo que tenemos, y tal vez con menos. Así que queda, creo que pendiente ya el próximo capítulo para hablar un poco de FinOps. Listo, Carlos. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. A ti, Ángel. A ti y a todo el equipo de Backstage, a Samantha y a Daniela por el apoyo. Gracias. Estamos ansiosos que te unas a nosotros nuevamente en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el emocionante mundo de la nube nativa y Kubernetes. Hasta entonces, sigue explorando, aprendiendo y haciendo que sucedan cosas extraordinarias.